Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa López y el día de hoy me gustaría hablarles un poco acerca del derecho internacional público. Más específicamente, me gustaría iniciar hablando acerca de la responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la importancia del hecho ilícito internacional? ¿Qué es el hecho ilícito internacional? ¿Y cuáles son las formas de reparación que surgen a partir del mismo? Primero, ¿qué es la responsabilidad internacional del Estado como tal? Podemos definirlo como el resultado de que un sujeto del derecho internacional público, en este caso concreto los estados, incumplan una norma u obligación consagrada en el mismo derecho internacional y que termine generando daños o perjuicios para otro estado o para la población de otro estado o también a los recursos medioambientales de otro estado y que por tanto, si es reconocido internacionalmente como responsable de dichos daños, se verán la obligación de reparar los mismos a la población, al Estado o a las entidades gubernamentales encargadas de la administración de los recursos medioambientales, dependiendo de cuál sea el caso. A todo esto como tal, se le conoce como responsabilidad internacional. En este caso concreto, como ya lo venía mencionando, se conocerá como responsabilidad internacional de los estados, porque quien infringe la norma, quien vulnera la norma o incumple con esa obligación son los estados. Entonces, por eso se le conoce con este nombre. Ahora, ¿qué importancia tiene dentro de todo esto el hecho ilícito internacional y qué es el hecho ilícito internacional? Puede ser definido como la acción u omisión de un Estado que viola una norma u obligación internacional. Y es precisamente muy importante porque a partir del mismo nos permite tipificar todas aquellas conductas y comportamientos cometidos por un Estado que puedan llegar a generar daños y alterar la paz, el orden dentro del ordenamiento jurídico internacional. Asimismo, el hecho ilícito internacional tiene tres elementos constitutivos que son muy importantes para poder encontrar como responsable a un Estado de estas vulneraciones, de estos daños, de estas violaciones de obligaciones, normas, etcétera. El primero es que el comportamiento sea atribuible al mismo Estado. Segundo, que implique la violación del derecho internacional público en vigor para dicho Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que un Estado será reconocido como responsable internacionalmente por el incumplimiento de una norma, de una obligación internacional, siempre y cuando ese Estado la haya aceptado voluntariamente de manera previa y se haya obligado por la misma de manera previa voluntariamente. En caso de que no lo haya hecho, de que no la haya aceptado, no podrá ser encontrado responsable internacionalmente por el incumplimiento de la misma, precisamente porque no están vinculados directamente el uno hacia el otro. Y por último, tenemos también el Estado de estar vinculado por la obligación en el momento en que se producen los hechos. Y esto está muy interconectado con el elemento que mencionaba previamente, que es que implique la violación del derecho internacional público en vigor para dicho Estado. ¿Qué quiere decir esto? El Estado debe estar vinculado por esa obligación que aceptó previamente y por la cual se obligó voluntariamente de manera previa en el momento en que se producen los hechos. Si en el momento en que se producen los hechos el Estado por alguna razón no está vinculado directamente con esa norma, con esa obligación, no podrá ser encontrado como responsable internacionalmente, precisamente porque no está ese vínculo de responsabilidad entre el Estado y el cumplimiento de esa norma o de esa obligación. Asimismo, también resulta muy importante mencionar acá que esa norma debe ser existente al momento en que exista esa vulneración, ese daño y ese incumplimiento. ¿Por qué? Porque si un Estado llega a incumplir una norma, una obligación internacional que se tipificó y se reconoció internacionalmente tiempo después de que sucedan esos hechos, pues precisamente no podrá ser encontrado responsable del incumplimiento de esa norma, de esa obligación. ¿Por qué? Pues porque la norma no existía previamente y el Estado no la había aceptado previamente, precisamente porque no existía. Ahora,
Algo que resulta también muy importante dentro de todo este marco de la responsabilidad internacional que pueden llegar a tener los estados es que solamente van a ser responsables internacionalmente los sujetos internacionales de derecho público, de derecho internacional público. ¿Por qué? Porque son todos aquellos sujetos reconocidos con personalidad jurídica por el ordenamiento jurídico internacional. No podrán responder internacionalmente por incumplimiento de normas internacionales, individuos o empresas como tal. Siempre van a responder solamente los sujetos de derecho internacional público. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar si uno de estos individuos que no está reconocido por el derecho internacional público como sujeto de dicho ordenamiento llega a incumplir alguna norma u obligación internacional? Se generará un grado de responsabilidad, obviamente, pero este grado de responsabilidad no va a ser internacional y no va a ser atribuida al Estado. ¿Por qué? Porque este incumplimiento no se dio como tal por parte del Estado como sujeto con personalidad jurídica reconocido internacionalmente, sino que se dio por parte de un individuo que a pesar de tener personalidad jurídica y capacidad de obrar por sí mismo, lo hizo sin estar reconocido internacionalmente, o sea, lo hizo como individuo, como empresa individualmente. Ahora, el grado de responsabilidad que surgirá en estos casos muy probablemente será responsabilidad civil extracontractual dentro del ordenamiento jurídico interno de ese Estado. Pero nunca va a ser responsabilidad internacional del Estado como tal estos incumplimientos, estas violaciones que se den por parte de estos individuos, de estas empresas o de estos sujetos que obren dentro del Estado con personalidad jurídica propia. Ahora, en este orden de ideas, podemos ver que los que serán responsables internacionalmente siempre van a ser los sujetos de derecho internacional público. En este caso, el sujeto más importante es el Estado, pero asimismo hay otros sujetos de derecho internacional público, como por ejemplo las organizaciones internacionales. De manera que para que haya responsabilidad internacional de los estados, ese hecho, ese incumplimiento de esa norma, de esa obligación, debe haberse dado por parte del Estado y debe ser atribuible al mismo Estado. Estos incumplimientos, a su vez, pueden darse por dos motivos: por acción o por omisión. Por acción, precisamente, es hacer algo que estaba expresamente prohibido por la ley, por el ordenamiento jurídico internacional. Y por omisión, precisamente, no hacer algo que se le exigía al Estado que hiciera el derecho internacional público, se lo exigía. Ahora, para que el incumplimiento por acción pueda ser atribuible al Estado como tal, pude encontrar que se debe cumplir con al menos uno de 6 supuestos. Esto lo encontré en un video que ya lo mencionaré más adelante en las referencias que utilicé para responder esta pregunta como tal, pero me pareció muy interesante que haya 6 supuestos específicos de los cuales se debe cumplir al menos con alguno para que el Estado pueda ser encontrado por, eh, responsable por acción internacionalmente. Primero, esa acción debe ser atribuible al Estado. Y con que sea atribuible al Estado se refiere a que el Estado responderá por todas las acciones de sus órganos estatales que tengan esa condición según el derecho interno del mismo Estado. Es decir, esos órganos estatales que incumplieron esa norma, esa obligación internacional, deben estar reconocidos y deben tener esa facultad que se le otorga precisamente el derecho interno de ese Estado. Asimismo, también responderá el Estado por todas las acciones de personas que ejerzan atribuciones del poder público, es decir, los servidores públicos que trabajan dentro de esos órganos estatales. Un ejemplo que encontré muy bueno como para ilustrar esta situación es el de un guarda de seguridad que trabaja en la cárcel. En el caso colombiano, supongamos que un guarda de seguridad que trabaja en el IMPEC.
en la cárcel La Modelo. El guarda de seguridad que trabaja en la cárcel La Modelo está trabajando como servidor público del IMPEC, es decir, está reconocido por la rama judicial, que es un órgano estatal reconocido y que tiene esa facultad por el derecho, por el ordenamiento jurídico interno del Estado. Ahora bien, supongamos que este guarda de seguridad que trabaja en esta cárcel se excede de sus funciones. Supongamos que en un descanso toma a algún preso, lo lleva a otro lado de la cárcel y decide torturar. Todo esto lo está haciendo en el cumplimiento de sus funciones y en la condición, en la competencia que él como servidor público tiene. Ahora, esto de torturarlo claramente se sale de las funciones y de las competencias asignadas que él tiene. Es decir, está actuando de manera ultra vire y por tanto podría ser reconocido como responsable internacionalmente. ¿Por qué? Porque está obrando como servidor público, se está excediendo de sus funciones, de sus competencias asignadas como tal por la ley y trabaja también en un órgano estatal reconocido por el derecho interno del Estado. Entonces, en este caso se cumplirían con varios supuestos para que pudiera ser reconocido él, o bueno, el Estado como tal, como responsable internacionalmente. Otro de los supuestos es cuando el Estado da instrucciones o dirige el comportamiento de un tercero para vulnerar esos derechos, esas obligaciones del derecho internacional público en otro Estado, en la población de otro Estado o los recursos medioambientales de otro Estado. Lo que sucede con esto es que es demasiado, demasiado complicado de probar. ¿Por qué? Porque debe haber un control efectivo del Estado hacia esos sujetos. Debe haber un control efectivo, un dominio del hecho, como se le dice en derecho penal a esto como tal. Es decir, el Estado tiene que haberle dado órdenes a esos sujetos, a esos terceros como tal. Por ejemplo, le dice a un grupo de mercenarios que vayan a otro país y maten al presidente de ese país. En ese caso concreto está la responsabilidad del Estado. El Estado está dirigiendo ese comportamiento, tenía un dominio del hecho y tenía un control efectivo sobre la situación y sobre el comportamiento de los sujetos. Pero en estos casos, eso, o sea, esos comportamientos que quiere el Estado que se hagan nunca van a estar por escrito, nunca van a estar consignados como tal en algún documento oficial que lo pueda corroborar. Entonces ahí es donde empieza a haber muchos problemas para probarlo. Pero pues sin embargo se tiene ahí como un supuesto para responsabilizar internacionalmente a los estados. En este caso en concreto, de este supuesto, encontré algunos ejemplos que son muy importantes y que nos ayudan mucho a ilustrar cómo hacia dónde va todo esto. El primero es el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, en el cual Estados Unidos proporcionaba al grupo de contras dentro de Nicaragua armas y dinero pues para que se llevara a cabo como todo este conflicto armado al interior de Nicaragua. Sin embargo, se trató de responsabilizar internacionalmente a Estados Unidos por esto, pero no fue posible probarlo. ¿Por qué? Porque por más que Estados Unidos tuviera dominio del hecho y tuviera un control efectivo, no hubo cómo probar que estaba efectivamente ese dominio del hecho y ese control efectivo por parte de Estados Unidos. Y pues se quedó así como, bueno, tratamos de responsabilizarlos internacionalmente, pero no se pudo. Ahora, en el caso colombiano como tal, teniendo en cuenta nuestros antecedentes de violencia tan complejos y el conflicto armado interno tan complejo que hay, encontré una ley que surge tras la firma del acuerdo de paz, que es la ley 1862 de 2017, por la cual se expiden las normas de conducta militar del militar colombiano y el Código Disciplinario Militar. Ahora, esto es muy importante porque nos limita el rango de acción de los militares, teniendo en cuenta lo que pasó con los falsos positivos en el conflicto armado colombiano, las ejecuciones extrajudiciales como tal,
Esta ley es muy importante porque nos limita el rango de acción de los militares. Es decir, nos dice como, bueno, los militares tienen que cumplir órdenes de un superior, sí. Sin embargo, tienen que cumplir órdenes de un superior siempre y cuando estén dentro del rango de sus funciones, dentro del rango de sus competencias. No se pueden exceder, porque si se llegan a exceder de esas competencias, precisamente a ella iniciaría pues como un proceso de responsabilidad, eh, pues dependiendo de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con los falsos positivos, como ya lo mencionabas, que vemos que los militares, a pesar de estar cumpliendo sus funciones de resultados bajas, eh, se excedieron de sus funciones. ¿Y con qué me refiero a que se excedieron de sus funciones? Pues precisamente que estuvieron como todo el tiempo buscando jóvenes de comunidades vulnerables, de escasos recursos, a quienes pudieran utilizar, convencerlos de que les iban a dar un trabajo y que posteriormente resultaron muertos como guerrilleros dados de baja en combate. Entonces, es como a ese excedimiento de funciones que se refiere esta ley como tal y que es muy importante porque nos limita el rango de acción de los militares en estos casos concretos. Ahora, respecto al control efectivo, también puedo encontrar que la Corte Internacional de Justicia lo ratificó recientemente, o bueno, trató de ratificarlo como tal en estos casos concretos tras el caso de Nicaragua y Estados Unidos, eh, o sea, ratificó esto con otros casos, que fue el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro. Y pues bueno, precisamente esto nos ayuda a que este supuesto como tal de responsabilidad internacional de los estados se vuelva mucho más sólido y nos ayude como a corroborar que este hecho ilícito internacional se da en caso de que un estado de instrucciones se dirija al comportamiento de un tercero cuando hay control efectivo y dominio del hecho sobre lo que está sucediendo. Ahora, otro de los supuestos que tenemos es una persona que no actúe como servidor público y que no trabaje dentro de un órgano estatal reconocido por el ordenamiento jurídico interno de ese mismo Estado, hace alguna acción que vulnera una norma, un derecho internacional, pero el Estado decide adoptar ese comportamiento como suyo, o sea, se atribuye el comportamiento de esa persona como propio. El ejemplo más claro que encontré para esto fue cuando un grupo de estudiantes de Irán se tomaron la embajada de Estados Unidos en ese país. Lo que empezó como un grupo, o sea, como una acción de un grupo individualmente, que ni eran servidores públicos, que no trabajaban en un órgano estatal y que no eran reconocidos como sujetos de derecho internacional, resultó siendo algo que responsabilizaba al Estado internacionalmente, precisamente porque el Estado decidió apoyar a este grupo de estudiantes y se atribuyó la responsabilidad de las acciones de estos estudiantes como propias. Ahora, ya los últimos dos supuestos que nos quedan es el actuar en casos de ausencia del Estado y un grupo de personas por iniciativa propia ejerce la autoridad del poder público. Esto es un poco complejo de explicar, pero pues es muy interesante. Porque esto se basa, o sea, es lo que piensa el derecho internacional público que sucede cuando el Estado como tal, el Estado como sujeto del derecho internacional público está completamente ausente. No hay servidores públicos, no hay presidente, no hay órganos estatales como tal que puedan ejercer toda la función pública, sino que el Estado está completamente ausente. Y un grupo de personas por iniciativa propia decide ejercer ese poder público. En este caso, como tal, el Estado, una vez regrese al poder, va a responder internacionalmente por el actuar de ese grupo y por todas las vulneraciones que se hayan podido dar al derecho internacional público en ese caso concreto. Ahora, tenemos por último el actuar de grupos insurgentes que se convierten en un gobierno nuevo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere como a todos estos grupos insurgentes, guerrilleros, paramilitares, lo que sea,
Supongamos en el caso de las dictaduras también como este grupo de militares que decide tomarse el poder por la fuerza, una vez llegan al poder van a responder por todas aquellas acciones que hayan podido llegar a cometer desde el momento en que deciden iniciar como con este plan para llegar al poder hasta que se posicionan una vez en el poder. O sea, van a responder por absolutamente todo lo que hayan hecho desde que se inició este plan hasta que se consumó y este grupo insurgente decide tomar el poder. Por todo esto van a responder internacionalmente. Ahora, con todo esto ya claro en mente, podemos ver como cuál es la fórmula para que haya una responsabilidad internacional por parte del Estado. Primeramente, como vemos acá, es que sea un acto atribuible al Estado, ya sea por acción, bajo estos supuestos, o por omisión. Este acto atribuible al Estado viola el derecho internacional, vulnera alguna obligación, vulnera alguna norma, y con esta vulneración se generan perjuicios. Y estos perjuicios, los daños causados al derecho internacional a otro Estado, generan responsabilidad internacional. Ahora, la, la ley internacional, el ordenamiento jurídico internacional como tal, prevé algunas excepciones que eximen de la ilicitud de ese hecho ilícito internacional y exoneran al Estado de responsabilizarse internacionalmente. Algunos de estos son la fuerza mayor del caso fortuito, el consentimiento, la legítima defensa, el peligro extremo y las represalias. Ahora, teniendo finalmente todo esto en mente, ¿qué es lo que debe hacer el Estado en este caso? Una vez se encuentra el Estado responsable del incumplimiento de esta norma, o sea, si una vez se encuentra el Estado responsable de este hecho ilícito internacional, ¿qué es lo que debe hacer? Primeramente, y por lógica, será cesar la violación y la vulneración del daño causado. Y segundo, la reparación del daño causado a ese Estado, a esa comunidad. Ahora, con esta reparación del daño, también en medio de la investigación que hice, pude encontrar algo que me pareció muy, muy, muy interesante, que son las contramedidas que puede llegar a adoptar el Estado afectado. Es decir, el Estado afectado puede a su vez llegar a vulnerar algún acuerdo, algún tratado internacional que haya entre el Estado que lo violentó precisamente para ejercer presión sobre la reparación. Un ejemplo muy bueno que encontré sobre esto es súper tonto, pero es muy bueno el ejemplo. Es como, supongamos que el Estado A y el Estado B tienen un acuerdo, un tratado internacional en que el Estado B todos los meses le da una guitarra al Estado A. El Estado A, por algún extraño motivo, vulnera una norma, una obligación internacional que afecta al Estado B. Y el Estado B, como contramedida para garantizar la reparación de esos daños, dice, bueno, entonces, hasta que tú no repares todos los daños que has causado, no te voy a volver a dar esas guitarras que te doy todos los meses. Ahí está incumpliendo un tratado, un acuerdo internacional que hay entre esos dos estados. Sin embargo, el Estado B, al ser víctima de ese daño, está legitimado para ejercer esa contramedida y violar el derecho internacional mientras se reparan los daños. Ahora, la reparación como tal, que se da en estos casos, es la reparación integral. La reparación integral busca reducir los daños, pérdidas y perjuicios ocasionados a las víctimas, considerando sus necesidades individuales y colectivas, especialmente de los grupos más vulnerables. También es conocido como justicia restaurativa. Dentro de la reparación integral se reconocen como dos grandes grupos de reparación, que es la reparación individual y la reparación colectiva. Dentro de la reparación individual encontramos primero la restitución, que es devolver a la víctima a la situación o condición anterior en la que se encontraba previo a la vulneración de este acuerdo, de esta obligación internacional. Y pues es la manera más adecuada de eliminar las consecuencias del hecho ilícito internacional. También tenemos la indemnización monetaria,
que es la compensación económica por todos los daños o perjuicios físicos, materiales y psicológicos causados a ese otro estado o a esa otra comunidad. Por último, tenemos la rehabilitación, que consiste en proveer los servicios médicos y asistenciales necesarios para tratar con las enfermedades, traumas, etcétera, derivados de ese hecho ilícito internacional. Y por último, tenemos la reparación colectiva. La reparación colectiva, a su vez, se divide en dos. Están las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Que esto es lo que, o sea, dentro de la reparación colectiva es en donde podríamos decir que entra como de lleno todo lo que es la justicia restaurativa. Primero están las medidas de satisfacción, que pueden consistir en actos simbólicos, disculpas públicas y homenajes hacia las víctimas, que las mismas víctimas quieran, deseen que se hagan para reconocer lo que ha pasado y que no caiga en el olvido. Ahora, las garantías de repetición, por otro lado, son las medidas que se adoptan de manera conjunta entre los dos estados, el que vulneró la obligación, el derecho y el que fue afectado por esa vulneración, o de manera individual entre alguno de los dos estados, para que lo que sucedió no vuelva a pasar. También tienen como propósito la prevención y la concienciación acerca de los hechos y la prevención de futuras violaciones a derechos u obligaciones interestatales. Finalmente, ya para finalizar con todo esto de la responsabilidad internacional, la responsabilidad internacional de los estados es demasiado importante dentro del ordenamiento jurídico internacional, precisamente porque nos garantiza como que esa herramienta jurídica ahí, mediante la cual se pueda ejercer presión hacia los estados para que no lleguen a vulnerar esos derechos, para que no lleguen a vulnerar eh, esas obligaciones, esas normas internacionales que eventualmente van a causar daños a otros estados, a otras poblaciones o incluso a los recursos medioambientales. Y pues bueno, ya para finalizar con esto también tengo acá las referencias que utilicé para responder esta pregunta, que primeramente es este video sobre la responsabilidad internacional del canal en derechos humanos, estudio de derechos humanos, demasiado bueno, este artículo científico de responsabilidad de los estados, la ley 1867 como 1862 del 2017, como ya lo mencionaba previamente, que habla sobre el contexto colombiano y el cumplimiento de órdenes por parte de los militares, en el caso colombiano, y este artículo científico sobre la reparación integral, los principios aplicables y las modalidades de reparación en estos casos concretos. Bueno, ahora me gustaría continuar con el siguiente punto, que es respecto a la solución pacífica de controversias a nivel internacional. Vamos a definir qué es, cuál es su importancia, a mencionar brevemente cuál es el contexto histórico que hay detrás de esos medios de solución pacífica y también cuáles son los principales instrumentos que se utilizan en la actualidad. Ahora, para esto me gustaría empezar definiendo qué es controversia internacional. La Corte Permanente de Justicia Internacional en 1924 lo definió como el desacuerdo sobre un punto de hecho o de derecho o una oposición de tesis jurídicas entre dos personas o incluso más. También es importante mencionar que esta solución pacífica de controversias se basa en unos principios especiales del derecho internacional, los cuales son, primero, la prohibición del uso de la fuerza para solucionar las controversias, consagrada en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, y esto implica que los miembros de la organización deben abstenerse del uso de amenazas o fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado en caso de que tengan controversias. También está resolver las controversias por medios pacíficos, y esto lo encontramos en el artículo 2.3 y del artículo 33 al artículo 38 de la Carta de la ONU. Algo muy importante con esto es que, o sea, se exige a los países que deben resolver sus controversias por medios pacíficos. No se pueden ir al uso de la fuerza, al uso de amenazas,
apenas surja el conflicto y tampoco se pueden ir en ningún momento al uso de la fuerza, al uso de amenazas, sino que deben acudir a medios pacíficos. No obstante, no se le exige, no se le obliga a estos países que solucionen concretamente ese conflicto, esa controversia existente. Pues de lo que se trata, más que todo el uso de estos medios, es de tratar de buscar una solución que sea favorable para ambas partes. Es decir, que no deje en desventaja a una y en gran ventaja a otro de los estados. Debe ser factible para ambos llegar a esa solución. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque podemos ver que con el contexto histórico internacional y con el contexto histórico interestatal existente entre algunos países, hay controversias que vienen de mucho, mucho tiempo y que aún en la actualidad son muy latentes o son casi que irresolubles. Entonces es por eso que este es importante. También es muy importante para no poner en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia internacional. Y el último de los principios que tenemos acá, que es uno de los más importantes también, es el de libre elección de los medios de solución, consagrado en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Y esto implica que los países pueden elegir el medio de solución pacífica que mejor se adapte a sus necesidades, a su contexto histórico, a su contexto interestatal para solucionar esa controversia. La Corte Permanente de Justicia Internacional también se refirió a esto en 1923 en la opinión del asunto del Estatuto de Carelia, con lo siguiente: ningún Estado puede ser obligado a someter sus controversias con otros Estados a la mediación, arbitraje o a cualquier medio de solución pacífica sin su consentimiento. Un ejemplo particular que tenemos de la aplicación de este principio es el caso de la delimitación marítima que hay entre Perú y Chile. Porque, o sea, es un contexto histórico, obviamente, que viene como de, bueno, hasta qué punto puede llegar Chile y hasta qué punto puede llegar Perú con la delimitación marítima que hay entre ambos países, similar a lo que pasa entre Colombia, Nicaragua con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ahora, algo muy interesante que pasó en este caso es como que aparte del conflicto existente de la delimitación marítima, hubo también como otro conflicto eh, hay entre esos dos estados, como de qué medio se iba a utilizar finalmente para llegar a una solución factible para ambos países de esa controversia que ya lleva un buen tiempo vigente entre ambos. Entonces, pues este es como el ejemplo más claro que tenemos de la aplicación de estos principios, porque pues a la final llegaron como a un consenso de qué medio de solución pacífica utilizarían para esta controversia, sin irse obviamente a los extremos como de amenazas, uso de fuerza, etc. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, podemos darnos cuenta que quienes requieren y quienes deben utilizar estos medios de solución pacífica de controversias internacionales son los sujetos de derecho internacional público. Y hablando de esos sujetos de derecho internacional público, claramente, aparte de los estados, tenemos a las organizaciones internacionales. Y algo que me parece muy pertinente mencionar acá es cuál es el rol de las Naciones Unidas como sujeto del derecho internacional público dentro de esos controversias, esos conflictos interestatales que pueden llegar a surgir en los sujetos de derecho internacional público. Primero, dentro de las Naciones Unidas tenemos al Consejo de Seguridad, que según el artículo 37.2 de la Carta de la ONU puede decidir los términos de arreglo y también puede crear los órganos de acuerdo pacífico. No obstante, esto de decidir los términos de arreglo no presta mérito ejecutivo. ¿A qué me refiero con esto? Ellos pueden emitir resoluciones y pueden emitir recomendaciones y pueden emitir opiniones con respecto a determinado conflicto, a determinada controversia internacional. No obstante, esas resoluciones, opiniones o recomendaciones que ellos como Consejo de Seguridad emitan no van a ser de obligatorio cumplimiento para ambas partes, o sea, para los estados implicados. ¿Por qué?
porque esto responde al principio de la libre elección de los medios de solución. Y pues los estados son los que están en la facultad de elegir a qué medios se quieren acoger para solucionar esa controversia. Y eso no le compete en ningún momento al Consejo de Seguridad, a las Naciones Unidas, como sujeto de derecho internacional público, como tal. Entonces, precisamente por eso, como que se limita la actuación del Consejo de Seguridad. Ahora, la Asamblea General. El artículo 10 de la Carta de la ONU menciona que pueden discutir asuntos que están poniendo en peligro la paz y la seguridad internacional. Pueden recomendar, a partir de esta discusión, según el artículo 14 de la misma carta, medidas de arreglo pacífico. Pero en últimas, quien interviene realmente, quien puede intervenir en ese conflicto, en esa controversia, es el Consejo de Seguridad. Esto lo podemos ver que está consagrado en el artículo 11.2 de la Carta de la ONU también. Y pues bueno, esto como que le da, o sea, entra un poco en contradicción con las funciones que cumple el Consejo de Seguridad, porque está como extralimitando su competencia, extralimitando sus funciones, pero pues bueno, es lo que hay. Ahora, mientras el Consejo de Seguridad está interviniendo en ese conflicto como tal, podemos darnos cuenta que la Asamblea General no está facultada para emitir ni recomendaciones, ni opiniones, ni posibles resoluciones a ese conflicto interestatal que está sucediendo. Sin embargo, esto es algo que se ha cumplido en algunas veces y en muchas ocasiones se ha incumplido. Porque cuando el Consejo de Seguridad está interviniendo en X o Y conflicto internacional, la Asamblea General se extralimita y empieza a proferir resoluciones, recomendaciones, opiniones al respecto cuando se supone que no debería hacerlo precisamente porque el Consejo de Seguridad ya está interviniendo. Sin embargo, pues es algo que se cumple, a veces no se cumple. Y por último, tenemos el rol del secretario general. El secretario general, ¿qué hace? Puede llamar la atención al Consejo de Seguridad sobre las situaciones que él mismo considere que pongan en peligro la seguridad y la paz internacional. Esto puede hacerlo sin discutir previamente con la Asamblea General sobre qué asuntos consideran que ponen en peligro la paz, la seguridad o la justicia internacional. Esto lo podemos ver que está en el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es la definición como tal de estos medios de resolución pacífica, controversias internacionales? Podemos ver que es el conjunto de mecanismos que los estados y otros sujetos del derecho internacional público utilizan para resolver sus diferencias o disputas de manera pacífica, evitando así que las mismas pasen a mayores y se lleguen a convertir en conflictos armados en el peor de los casos. Ahora, algo que me pareció muy pertinente mencionar acá y en lo que debería haber intervención internacional, o al menos recomendaciones, opiniones al respecto para ejercer presión, es con la guerra económica arancelaria que estamos viendo en este momento desde que Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él se está extralimitando y está empezando a utilizar amenazas para que otros países, por ejemplo, no le compren petróleo a Venezuela. Hace unos días leí que él dijo que a todos aquellos países que compren petróleo a Venezuela se les aumentarán aranceles de 25%. Y en respuesta, otros países igualmente le están aumentando los aranceles a Estados Unidos. Entonces es como ese ataque y ese contraataque económico de aumentar los aranceles si tú haces tal cosa, o si yo no hago tal cosa, o si tú haces esto, si tú haces lo otro. Entonces, considero personalmente que es algo en lo cual debería haber intervención internacional, al menos para ejercer presión y tratar de llegar a un consenso internacional que beneficie a todas las partes. Ahora, esto claramente que tiene un objetivo, una razón de ser, y los objetivos principales que nos podemos dar cuenta que esto tiene es, primero, evitar que las disputas se conviertan en conflictos de mayor nivel, en conflictos armados, en el peor de los casos, como ya lo mencionaba.
evitar que los conflictos resurjan, promover también el diálogo y el acercamiento entre las partes o alcanzar una resolución obligatoria para las partes ya una vez se ha decidido cuál ha sido el medio que van a utilizar para llegar a un consenso, a una solución de esa controversia. Ahora, antes de mencionar cuáles son como los mecanismos que estamos utilizando en la actualidad, me gustaría mencionar brevemente cuáles son los antecedentes históricos que esto tiene. Primero tenemos las convenciones de La Haya, 1899 y 1907. Estas establecieron los principios sobre los buenos oficios y la mediación, que insta a los estados a evitar el uso de la fuerza y a recurrir a estos mecanismos para la solución de controversias que puedan surgir. Se reconoce también el arbitraje como el medio más eficaz para resolver dichas disputas, y también se creó el Tribunal Permanente de Arbitraje, que fue reformado en 1907, pero que en la actualidad sigue vigente. También tenemos el Pacto de la Sociedad de las Naciones de 1919, que impuso la obligatoriedad de la mediación para evitar estos conflictos armados. El Pacto de Kellogg-Briand o Pacto de París de 1928, en el cual los estados firmantes renunciaron al uso de la guerra como herramienta de política nacional. Y por último, también tenemos algunos tratados celebrados en América Latina. Primero tenemos el Tratado de Gondra de 1923, que obligaba a someter a las disputas no resueltas diplomáticamente a una comisión de investigación. Tenemos la Convención General de Conciliación Interamericana de 1929, que creó una comisión de conciliación para resolver disputas. El Tratado de Arbitraje Interamericano de 1929, que impuso la obligación de someter a arbitraje controversias jurídicas no resueltas por vía diplomática. También tenemos el Tratado de Saavedra-Lamas, que condenó la guerra de agresión y estableció que los conflictos debían resolverse por medios pacíficos, sin recurrir a la violencia, amenazas, etc., ni aceptar ocupaciones territoriales obtenidas por la fuerza. ¿Por qué son importantes estos tratados internacionales y cuál ha sido su influencia en el contexto actual? Estos tratados y convenciones internacionales celebradas desde hace un tiempo para acá fueron las que sentaron las bases y consolidaron estos mecanismos de solución pacífica de controversias internacionales, evitando el recurso de la guerra y promoviendo medios pacíficos como el arbitraje, la conciliación, la mediación y los buenos oficios como métodos legítimos de solución de controversias a nivel internacional. Ahora, por último, encontré otro tratado que me pareció muy interesante, que es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá. Personalmente no sabía de la existencia de este pacto, por lo que me pareció como muy interesante descubrirlo, pero pues bueno. Fue firmado el 30 de abril de 1948 durante la novena Conferencia Panamericana en Bogotá. El pacto es prácticamente el tratado que obliga a los estados signatarios a resolver sus controversias por medios pacíficos y reconoce también diversos medios de solución pacíficos, tales como las que ya venía mencionando, que es la negociación directa, la mediación, el arbitraje, los buenos oficios, investigación y conciliación y el procedimiento judicial como última instancia. Ahora, acá también encontré como unas cositas relevantes, y es que es relevante destacar que el pacto confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para la resolución de disputas entre los estados partes. Y esto es como lo que ya mencionaba, el procedimiento judicial como última instancia. Sin embargo, acá también podemos ver que la efectividad de este pacto ha variado debido a que algunos países no lo han ratificado o lo han ratificado con reservas. Las reservas ya las veremos más adelante, pero pues bueno, es como estas limitaciones que ha tenido el pacto. Ahora, ¿cuáles son esos principales instrumentos para la solución pacífica? Podemos dividirlos en dos tipos, los medios diplomáticos y los medios judiciales. Dentro de los medios diplomáticos encontramos la negociación primeramente, que es el método más básico y directo que implica conversaciones
entre las partes implicadas para tratar de llegar a un acuerdo. Tiene como característica que es flexible, es confidencial y permite encontrar soluciones que se adapten a ambas partes. Un ejemplo son las negociaciones diplomáticas entre países para resolver disputas comerciales o territoriales. Tenemos también la mediación, que es similar a los buenos oficios, pero en este caso el mediador sí propone soluciones y alternativas para resolver el conflicto. Es decir, el mediador es un tercero que no toma la decisión, pero que interviene sugiriendo cuál podría ser la posible solución. Y esto se usa principalmente cuando las partes no logran avanzar por sí solas en la solución de este conflicto, de esta controversia. Un ejemplo es Noruega. Noruega ha mediado en varias negociaciones de paz, como en el conflicto entre Israel y Palestina. También tenemos, por último no, porque faltan varios, bueno, también tenemos la conciliación, con la cual se crea una comisión de expertos neutrales que investigan el conflicto y proponen una solución no vinculante. Es un medio más estructurado que la mediación, tiene determinada solemnidad y suele utilizarse más que todo en disputas económicas o disputas fronterizas. Un ejemplo son las comisiones de conciliación en disputas sobre delimitación marítima. Los buenos oficios, por otro lado, es cuando un tercer estado o una organización internacional actúa como intermediario para facilitar la comunicación entre las partes. Este intermediario es muy importante saber que no propone soluciones, sino que solamente ayuda a establecer el diálogo. Y esta también es lo que la diferencia esencialmente de la mediación. Hay un tercero que interviene, pero en los buenos oficios no sugiere soluciones, sino que ayuda a la comunicación. Y en la mediación, el tercero interviene y sugiere posibles soluciones. Por último, entre los medios diplomáticos tenemos la intervención y recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la OEA, etc. Como ya veíamos previamente, entre cuáles, o sea, cuáles son las funciones de las Naciones Unidas en este caso, podemos ver que ellos están facultados para proferir resoluciones, recomendaciones, opiniones. Sin embargo, todo lo que ellos digan no va a ser vinculante y tampoco va a ser de obligatorio cumplimiento. Simplemente se va a quedar ahí volando hasta que los estados decidan escoger algún medio de resolución pacífica como tal. Por último, tenemos los medios judiciales. Está el arbitraje y la solución judicial. El arbitraje es en el cual las partes someten su disputa a un tribunal arbitral compuesto por expertos en la materia. Las decisiones son obligatorias y deben cumplirse, es decir, prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Es decir, no se podrá juzgar dos veces por el mismo sujeto, por el mismo suceso a un Estado, precisamente porque si ya fue objeto de un arbitraje, de una solución arbitral, pues no se va a poder juzgar otra vez, sino que al contrario se podría empezar un proceso ejecutivo para que se cumplan los acuerdos a los cuales se llegaron. Se suele utilizar más que todo en conflictos comerciales y territoriales. Un ejemplo de esto es el Tribunal de Arbitraje y la intervención que tuvo y la decisión que tomó en la disputa entre Guayana y Venezuela sobre la región de Esequibo. Y por último tenemos la solución judicial. Acá interviene la Corte Internacional de Justicia o en determinados casos la Corte Penal Internacional, dependiendo de cuál sea cuál sea el conflicto, cuál sea la disputa. Este es el mecanismo más formal y pues bueno, la Corte Internacional de Justicia en este caso está facultada para resolver disputas entre los estados basándose en el derecho internacional, en las normas existentes del derecho internacional. Y sus sentencias, por tanto, van a ser vinculantes y deben cumplirse. Es decir, que al igual que en el arbitraje, las sentencias que salgan de ese proceso judicial que se lleve a cabo va a tener tránsito a cosa juzgada y va a prestar mérito ejecutivo.
Un ejemplo de esto es nuestro propio caso, que es el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa marítima que hay entre Colombia y Nicaragua por el Mar Caribe. Y pues bueno, esto ya sería como todo sobre la solución pacífica de controversias a nivel internacional. Las referencias que utilicé para responder esta pregunta fueron estos artículos científicos, eh, este también, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el Pacto de Bogotá. También este video que encontré muy interesante que explica muy a detalle todo lo que son la solución de controversias pacíficas a nivel internacional, cuál es su importancia, etcétera, etcétera. Otro artículo que encontré también de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y por último, obviamente, la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, vamos ahora a ver al Estado como sujeto del derecho internacional público y por qué en este momento se habla de que hay una crisis de soberanía del Estado en el marco del derecho internacional público. Ahora, algo que es muy importante que mencionemos acá es que el derecho internacional a lo largo del tiempo ha venido evolucionando y se ha ido transformando. Esto lo podríamos llamar, por así decirlo, una metamorfosis del mismo derecho internacional y que ha influido en esta crisis de la soberanía estatal que se da en el marco del derecho internacional público. La soberanía del Estado, como bien es sabido, históricamente ha sido un pilar fundamental dentro del mismo derecho internacional. Esto desde el sistema westfaliano de 1648. Sin embargo, con la globalización se ha debilitado y se ha venido transformando y modificando constantemente la figura y la idea de un Estado soberano. Esto lo podemos ver como con la caída de los estados absolutistas que da como lugar a la dispersión del poder en múltiples niveles o a la división del poder, como bien lo conocemos en las tres ramas del poder, ejecutiva, legislativa y judicial. Sin embargo, también hay una división de esa soberanía a nivel interno, que es en el sistema internacional, regional, local, y pues bueno, todo esto ya va como muy de la mano con el derecho administrativo interno que tiene un Estado. Y también tiene mucho que ver, pues, cómo se ha ido transformando esa figura de Estado absolutista en una figura de un Estado que se reparte y que tiene diferentes funciones del poder y que a su vez se divide como en varios niveles regionales, locales, etcétera, etcétera. Ahora, en este orden de ideas debemos saber que la soberanía del Estado ya no puede entenderse como un concepto absoluto, sino que se ha fragmentado en tres dimensiones interconectadas entre sí. Esto lo encontré en una de las lecturas que utilicé para responder esta pregunta, y es que nos plantea tres tipos de soberanía que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que precisamente estos conceptos de soberanía que han surgido a lo largo del tiempo han transformado a su vez el concepto y la idea de Estado que tenemos en este momento. Primero tenemos la soberanía bateliana o tradicional. Es en esta figura de soberanía en la que el Estado está como un ser supremo dentro de su territorio con autonomía absoluta y que obra por sí mismo sin necesidad de tener la aprobación como de otras ramas del poder público, precisamente porque no lo hay. Hay una sola rama del poder público controlado por una sola persona, es decir, hay una acumulación de poder arbitrario. Esta idea fue propuesta por Emer de Battle, que es un filósofo del siglo XVIII. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de soberanía? Pues al no estar subordinado a ninguna autoridad superior o a un control interno, esto implica la inexistencia del derecho administrativo interno. Es decir, si no tenemos una división de poderes y si está concentrado en una sola persona y nadie puede ejercer control sobre esa persona que tiene el poder absoluto, ni siquiera desde afuera, desde otros estados,
estaríamos hablando de una inexistencia del derecho administrativo en ese Estado absolutista. También, según este modelo, los estados son iguales en el sistema internacional y no pueden ser obligados a aceptar reglas externas sin su consentimiento. Esto va muy de la mano con el principio de la no intervención en asuntos internos de otros. Pero, pues, si vamos a ver, hay una contradicción precisamente como con el derecho internacional actual, pues precisamente que todavía se aplica este principio de la no intervención en los asuntos de otros estados. Sin embargo, pues la contradicción acá está como, hey, o sea, es algo que está vulnerando la paz internacional, está vulnerando los derechos internacionales porque hay una concentración arbitraria del poder. Un ejemplo de esto es que en el siglo XIX los estados podían declarar las guerras sin tener justificación internacional y tomar decisiones internas sin que ninguna organización externa pudiera interferir o sugerir u opinar al respecto. Se basaba más como en esta concentración del poder tan arbitraria que esa persona que se encontraba en el poder podía hacer lo que quisiera y absolutamente nadie podía intervenir u opinar al respecto. Ahora, esto se ha debilitado a lo largo del tiempo. Hoy en día vemos que el derecho internacional ha limitado este tipo de soberanía. Por ejemplo, un Estado no puede cometer crímenes de lesa humanidad sin que la comunidad internacional intervenga. Otro tipo de soberanía que tenemos es la soberanía internacional o soberanía relativa. Y es la relación del Estado con el sistema internacional y la sujeción a normas internacionales. Es decir, se refiere a la soberanía del Estado dentro del sistema internacional y los tratados internacionales. Aquí podemos ver que los estados ya no son como tal completamente autónomos, sino que han aceptado y se han obligado voluntariamente reglas internacionales que limitan su poder. Es decir, acá ya podemos empezar a hablar que hay una división de poderes y que hay intervención internacional para determinados asuntos. ¿Por qué? Porque el Estado, en medio de esa división de poder, ha decidido aceptar voluntariamente esa obligación y esas normas internacionales que limitan su aplicación arbitraria del poder. Muy al contrario de lo que podemos ver en los estados absolutistas, en los que nadie puede controlarlo precisamente porque no hay órganos de control y no acepta tampoco como la intervención internacional para limitar sus actuaciones. Esto también implica que un estado, por más que sea soberano, que tenga su división administrativa interna, debe respetar los compromisos adquiridos con otros estados y organismos internacionales, porque se ha obligado precisamente de manera voluntaria a cumplir con estas normas y con estas obligaciones internacionales que limitan su poder. Un ejemplo de esto que podemos ver es un país que firma un tratado de derechos humanos no puede argumentar su soberanía y su autonomía como Estado para violar estos derechos. Al igual que si es miembro de la ONU, debe acatar ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad, aunque no esté de acuerdo. Es decir, si un Estado se está obligando voluntariamente a acatar el derecho internacional, a acatar esos tratados, esas resoluciones, esas normas, no puede argumentar que, ay, es que yo soy soberano, yo puedo hacer lo que yo quiero, porque ahí ya estaríamos volviendo a esta figura de un Estado absolutista, sino que al contrario, esta figura de la soberanía internacional o relativa se basa como en ese control de los poderes públicos. Que es el Estado interno, a nivel interno, puede ejercer su poder, obviamente de manera controlada mediante el derecho administrativo, con la división de poderes, organismos internos, organizaciones locales, regionales, etcétera. Y a su vez, todo lo que hace el Estado como tal, como sujeto del derecho internacional público, está limitado por un derecho internacional. Es decir, ahí hay como ese control. Está como ese control a la aplicación arbitraria del poder. Sin embargo, también podemos ver que esta figura se ha debilitado. ¿Por qué? Porque los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, pueden juzgar a personas de un país sin su consentimiento expreso.
También, por otro lado, tenemos que las sanciones económicas impuestas por organismos internacionales obligan a un Estado a cambiar sus políticas económicas a nivel interno. Es decir, estas sanciones que pueden ser impuestas, supongamos, por el Fondo Monetario Internacional, pueden obligar a ese Estado al cual se le impuso la sanción a cambiar sus políticas económicas internas precisamente por esa sanción que le puso. O sea, ahí se está como extralimitando un poco esa soberanía internacional que tienen las organizaciones internacionales hacia el derecho administrativo interno que puede tener un Estado. Por último, tenemos la soberanía doméstica o interna, que es la capacidad de un Estado de gobernar su territorio sin interferencias externas y tomar decisiones políticas, económicas y sociales. Si lo vemos desde este punto de vista, podríamos decir que es muy similar a un Estado absolutista. Sin embargo, tiene sus diferencias. ¿Por qué? Porque la soberanía doméstica o interna es precisamente el derecho administrativo público interno que tiene un Estado. Es decir, es todo lo que va relacionado como con la rama del poder público. Y es este poder del gobierno nacional para dictar leyes, administrar recursos y mantener el orden dentro de su territorio. Es en general todo lo que es el derecho administrativo interno, como ya lo venía mencionando, es como toda esta normatividad interna que tiene un Estado para regirse por sí mismo sin llegar a que haya una aplicación arbitraria de ese poder y a que haya una vulneración arbitraria pues a esos derechos y a esas obligaciones internas que tiene un Estado. Ejemplo, un ejemplo de esto es, un país puede decidir cómo organizar su sistema de salud, educación o impuestos sin necesidad de aprobación internacional. Un gobierno puede asimismo cambiar su constitución y su sistema electoral sin consultar a otros estados. Es decir, puede tomar como toda esta serie de decisiones que considere pertinentes respecto a su soberanía interna, respecto a asuntos públicos que le interesen a su población, como salud, impuestos económicos, de educación, etcétera, etcétera, sin tener la aprobación internacional. ¿Por qué? Pues porque está dentro de su rango de competencia y dentro de su capacidad como Estado. No obstante, podemos ver que esto también tiene algunas debilitaciones, se ha debilitado pues en el tiempo actual, ya que algunas decisiones internas ya no dependen solamente del gobierno nacional, sino que dependen también de organismos internacionales o de acuerdos económicos. Es decir, la intervención de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial puede obligar a ciertos estados a ajustar su política económica. Y este es como el ejemplo más claro que encontré y el ejemplo más claro que puedo dar respecto a esto de la soberanía doméstica o interna y a la soberanía internacional, porque estas dos están interconectadas entre sí. Porque claro, el Estado como sujeto de derecho internacional público puede actuar hasta cierto punto, y los organismos internacionales también pueden actuar hasta cierto punto. Sin embargo, esas intervenciones también pueden afectar el uno al otro. Y pues el ejemplo más claro que tenemos es las intervenciones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que por más de ser emitidas como en esas facultades, en esas competencias que ellos como organismos internacionales tienen y como sujetos del derecho internacional tienen, pueden también terminar afectando a los estados y obligándolos a cambiar sus políticas económicas, dependiendo de lo que sea el caso. Ahora, estas tres dimensiones de soberanía se relacionan entre sí. ¿Y cómo se relaciona esto con la crisis de soberanía actual? La soberanía, como bien podemos ver, ya no es un concepto absoluto y los estados deben, en cambio, equilibrar estas tres dimensiones. Primero, la soberanía absoluta ya no existe porque los estados no pueden actuar sin límites. Segundo, el derecho internacional impone restricciones a la soberanía internacional, obligando a los estados a seguir normas y tratados. Y tercero, la soberanía doméstica también está condicionada por factores externos, como la economía global y los organismos internacionales, que es lo que ya les venía mencionando.
Un ejemplo de esto, también basado un poco como en el contexto actual de todo lo que está pasando en Estados Unidos, es un país puede querer expulsar a inmigrantes de su territorio mediante la soberanía doméstica. Pero si este Estado ha firmado tratados de derechos humanos, no puede hacer estas expulsiones de inmigrantes sin respetar esas normas internacionales hacia las cuales se ha obligado voluntariamente. Y esto es la soberanía internacional. Es decir, es como esta balanza que podemos encontrar entre esta soberanía. Porque, pues precisamente, si un Estado se está obligando internacionalmente, no puede argumentar su soberanía y su autonomía nacional, pues para hacer lo que se le dé la gana, incumpliendo las normas del derecho internacional que ese mismo Estado ha aceptado. También podemos ver que los estados ya no son completamente independientes, sino que están sujetos a un sistema global de reglas y relaciones que limitan su poder. Por eso podríamos decir que se habla precisamente de una crisis de la soberanía. Dentro de esta crisis de la soberanía también tenemos el impacto de la globalización y el multilateralismo en la soberanía estatal. Es decir, los estados han cedido parte de su soberanía a estas organizaciones internacionales, tribunales y tribunales supranacionales y acuerdos multilaterales. Esto genera tensiones entre la autonomía estatal y la necesidad de cooperación global. Lo que les decía, se debe tratar de buscar ese balance entre esas soberanías, la soberanía interna, la soberanía internacional. Sin embargo, una vez las fusionamos y empezamos a limitar el poder del Estado y a obligarnos voluntariamente por esas reglas, esas normas internacionales, se podría decir que esa soberanía nacional y esa independencia que tienen los estados empieza a disminuir, se empieza a limitar. Y a partir de ahí, a partir de la evolución que eso va teniendo, se empieza a hablar de una crisis de la soberanía. Algunos ejemplos de esto pueden ser la Corte Penal Internacional, que juzga crímenes internacionales incluso si el Estado no quiere procesar a sus ciudadanos por esos crímenes. También tenemos a la Organización Mundial del Comercio, que impone reglas de comercio que limitan la política económica de los estados. Y por último tenemos a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad, que pueden intervenir en asuntos internos de un Estado por razones humanitarias o de seguridad global. Ahora, acá también tenemos que entrar esta teoría del monismo y el dualismo en el derecho internacional. Recordemos que el monismo dice que el derecho internacional es directamente aplicable dentro de un Estado sin necesidad de ratificación interna. Es decir, el derecho interno y el derecho internacional que se aplican dentro de un Estado son iguales entre sí. No hay uno que sea superior al otro. Se aplican de igual manera y el derecho internacional que se aplique dentro de ese Estado no requiere ratificación. Ahora, la teoría dualista, por otro lado, dice que el derecho internacional requiere ser incorporado en la legislación nacional antes de tener efectos. Es decir, que hay una soberanía entre el uno y el otro, o sea, uno es superior al otro. Yo no puedo aplicar derecho internacional dentro de un Estado sin haberlo ratificado previamente. ¿Por qué? Porque precisamente está la Constitución, están las leyes, están las normas, etcétera, etcétera. Entonces debe haber como esa soberanía de unas leyes sobre las otras. También tenemos que esta crisis de soberanía se profundiza porque muchos de estos estados han tenido que aceptar la primacía del derecho internacional sobre sus leyes nacionales, lo que reduce el margen de maniobra en la toma de decisiones internas. Y esto también está muy relacionado con esta teoría del monismo y el dualismo, especialmente con la teoría del dualismo. ¿Por qué? Porque podemos ver que al momento de aplicar el derecho interno dentro de un Estado, el derecho internacional dentro de un Estado, pues podemos ver que hay una primacía del derecho internacional sobre el mismo derecho interno, sobre la misma constitución, sobre las mismas leyes. Es decir, uno se considera más importante del otro. Y esto limita el margen de acción que puede tener el derecho interno. Dentro de todo esto,
podemos hacer un pequeño repaso de por qué se habla también de la soberanía estatal en este momento. Y es, bueno, primero, el Estado ya no es el único actor relevante dentro de la escena internacional. ¿Por qué? Porque las organizaciones internacionales, tribunales supranacionales y empresas transnacionales influyen en esas políticas internacionales. Segundo, los estados han aceptado esas limitaciones a su soberanía mediante tratados y organismos internacionales, reduciendo su capacidad de actuar unilateralmente. Y tercero, la globalización ha generado una interdependencia que obliga a los estados a ceder el poder en aras de la cooperación internacional. Y pues esto ya es como todo lo que venía mencionando, como obviamente debe haber una primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, los actores implicados que hay ahí, como las organizaciones internacionales, los estados que aceptan ese derecho internacional voluntariamente y se obligan voluntariamente, y la globalización, que obviamente también influye en esta interdependencia estatal que hay en este momento. Ahora, el Estado, como sujeto de derecho internacional público, bien sabemos, tiene derechos y obligaciones internacionales. Y esto le permite participar en la creación de normas, relacionarse con otros sujetos y hacer valer sus derechos al mismo tiempo que cumple con las obligaciones que le competen. Es decir, el Estado como sujeto del derecho internacional público y con personalidad jurídica reconocida puede intervenir en la formación de esas normas, de esas obligaciones internacionales. Sin embargo, esto no lo exime de incumplirlas. Puede participar en la creación, pero esto no lo exime de cumplir esas normas y esas obligaciones internacionales. ¿Qué características tiene el Estado como sujeto del derecho internacional? Tiene personalidad jurídica internacional, natural y originaria. Segundo, es responsable cuando incumple una obligación internacional, como ya veíamos al inicio del video. Tercero, es un actor preeminente del sistema internacional. Y tercero, es titular de todos los derechos y obligaciones internacionales que tenga ese Estado. Bueno, acá también encontré algo que me pareció como interesante mencionar, que es el reconocimiento de un nuevo Estado por parte de la comunidad internacional para que gane esa personería jurídica y ese reconocimiento internacional para participar en los tratados, en las normas, en las obligaciones, etcétera, que puedan surgir en ese marco internacional. Y bueno, el reconocimiento de un nuevo Estado es un acto libre por el cual uno o más Estados admiten su existencia, es decir, que lo consideran miembro de la comunidad internacional. Pero bueno, también existen algunas teorías que han intentado negar la personería del Estado como sujeto del derecho internacional. Por ejemplo, la tesis de Sell, que sostiene que los únicos sujetos de derecho internacional son los individuos. Pero, pues, como hemos visto con la evolución histórica que ha tenido el derecho internacional, sabemos que los individuos, personas, así como yo, no pueden ser sujetos de derecho internacional público, sino las figuras más grandes como los estados, organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, acá también, a medida que avanza la globalización, el papel del Estado disminuye, sugiriendo una relación de suma cero entre ambos. Es decir, como toda esta influencia internacional, aparte de las políticas monetarias, económicas, de inmigrantes, etcétera, que puedan surgir a nivel internacional, la globalización al fin y al cabo tiene una influencia demasiado grande en cómo se lleva a cabo ese derecho internacional. La globalización al mismo tiempo tiene algunos desafíos con el Estado tradicional, como bien lo son. Primero, la desterritorialización de la economía, es decir, que la riqueza y las actividades económicas ya no están confinadas a límites territoriales específicos, por lo que se dificulta el control estatal sobre la economía nacional. Y segundo, tenemos también los problemas transnacionales, que son las cuestiones como el cambio climático, el terrorismo y las pandemias, que requieren soluciones que trascienden las capacidades de un solo Estado.
Es decir, acá evidenciamos como la necesidad de esa cooperación internacional en casos que pongan en riesgo a la comunidad internacional como tal. Y pues bueno, esto como tal, esta figura de la globalización y esta figura de la desterritorialización, etcétera, etcétera, con todo lo que hemos visto de la soberanía, ha llevado precisamente a que haya un declive en esta figura del Estado, en esta figura de la soberanía, y pues obviamente en este momento es complicado decir que hay una figura concreta del Estado, de la nación y de la soberanía que llegan a tener los estados. Ahora, es muy importante mencionar que el Estado, la figura del Estado como tal, no está desapareciendo. Como ya lo mencionaba previamente, la figura del Estado se está transformando y está teniendo una metamorfosis conforme va cambiando el contexto global. ¿Para qué? Para adaptarse a las nuevas realidades impuestas por la globalización. Estas adaptaciones se pueden manifestar de varias maneras, tales como la redefinición de funciones, es decir, los estados están reconfigurando sus roles, enfocándose en áreas donde pueden ser más efectivos y colaborando con otras entidades supranacionales o regionales. Segundo, en la apertura de flujos globales, es decir, en lugar de resistirse, muchos estados están adoptando políticas que los integran más profundamente en la economía global, buscando beneficios en términos de comercio, inversión y desarrollo tecnológico. También es muy importante mencionar que el Estado sigue siendo el principal garante de los derechos y la democracia, porque a pesar de estar en un mundo globalizado, es esencial que el Estado siga garantizando a sus ciudadanos la protección y que regule y medie la interacción entre actores globales y locales, asegurando que los beneficios de esa globalización se distribuyan a lo largo del territorio nacional de manera uniforme y todos estén beneficiados. Es decir, que no haya, al igual que lo mencionaba previamente, como que no haya alguien que se beneficie más y otro que se beneficie menos. Y pues bueno, todo esto es lo que se refiere a la crisis de la soberanía en el Estado como sujeto del derecho internacional público. Las referencias que utilicé para responder esta pregunta son las siguientes. Este artículo científico, este otro artículo científico que encontré, este otro, y un memorando de la Cancillería que regula como esto de las organizaciones no gubernamentales representando al Estado como tal. Esto no lo mencioné como tal dentro de la respuesta porque pues no, o sea, no es tan relevante, pero sin embargo es interesante conocer como una organización no gubernamental que en principio no tiene personalidad jurídica reconocida por el derecho administrativo interno, puede llegar a representar al Estado a nivel internacional en asuntos de determinada índole. Y pues bueno, eso sería todo respecto a la crisis de la soberanía. Bueno, finalmente vamos a ver lo que son las fuentes del derecho internacional público. Veremos cada una de las fuentes de manera detallada, cuál es la capacidad que tienen los estados para celebrar tratados como sujetos del mismo derecho internacional público, cómo pueden hacer reservas a los mismos, cuál es la observancia y el cumplimiento e interpretación que pueden tener los mismos. Primeramente, vamos a empezar con el concepto de qué son las fuentes del derecho internacional. Acá podemos ver que el derecho internacional se basa en normas y principios que regulan las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales. Para comprender su origen y validez es esencial analizar las fuentes del derecho internacional, es decir, los mecanismos por los cuales se crean, se determinan y se aplican posteriormente las normas que se lleguen a crear. Las fuentes del derecho internacional están establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y pues se dividen o se identifican cuatro categorías principales de estas fuentes del derecho internacional. Primero, tenemos a los tratados internacionales, que son los acuerdos entre estados u otras entidades internacionales con efectos jurídicos vinculantes y de obligatorio cumplimiento.
Acá es donde aplica el principio del pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos deben cumplirse. También tenemos la costumbre internacional, que son las prácticas generales aceptadas como derecho, aceptadas como una obligación por la comunidad internacional. También tenemos los principios generales del derecho, que son las normas comunes de los sistemas jurídicos nacionales que pueden aplicarse a nivel internacional dentro de la comunidad como tal. También tenemos decisiones judiciales y doctrina. Estas no son utilizadas como fuentes del derecho internacional propiamente, sino que son utilizadas como fuentes auxiliares. Y pues se utilizan no tanto como para la creación de normas, sino como para la determinación y aplicación de las mismas. Es decir, es como ese concepto que establece una autoridad dentro de la misma comunidad internacional que ayuda a la aplicación de esas normas y al cumplimiento de las mismas por parte de los estados. Entonces, veamos un poco más a detalle cuáles son esas fuentes del derecho, qué son, qué contienen, etcétera, etcétera. Primero tenemos a los tratados internacionales. Son los acuerdos formales que los estados celebran con el propósito de regular aspectos específicos de sus relaciones. También son vinculantes para las partes y su validez se rige especialmente por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y se clasifican según su contenido, pueden ser bilaterales o multilaterales, nunca van a ser unilaterales, pues precisamente porque un Estado no puede celebrar un tratado consigo mismo tratando de vincularse a sí mismo. Siempre se van a celebrar entre dos estados o más. También se puede clasificar según los sujetos, es decir, que sean celebrados entre estados y estados o pueden ser celebrados también entre estados y organizaciones internacionales. Y también se clasifican, por último, en cuanto al procedimiento de formación, es decir, puede incluir negociación, firma, ratificación y entrada en vigor. Es como todo este proceso que tiene que cumplir un tratado para volverse, a final de cuentas, una norma en el contexto internacional entre los países que la acepten y lo ratifiquen. La segunda fuente que tenemos es la costumbre internacional. La costumbre internacional, pues como bien sabemos, la costumbre como tal es como toda esta serie de comportamientos que se han llevado a cabo durante un tiempo por parte de la comunidad internacional y que por tanto son considerados como derecho por más que no estén expresamente señalados en un tratado, en un acuerdo, en una norma, sino que es precisamente eso, costumbre, o sea, es algo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo y que precisamente por eso se acepta como general, se acepta como derecho. Y se divide en dos elementos esenciales que son los elementos materiales y los elementos subjetivos. Los elementos materiales u objetivos, pues es precisamente esto, la práctica reiterada y constante de este comportamiento, de esta conducta por parte de los estados. También tenemos los elementos subjetivos o el opinio juris, que es la convicción de los estados de que dicha práctica es jurídicamente obligatoria. Es decir, esa práctica reiterada que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo por parte de los estados debe ser considerada por los estados como obligatoria para el derecho. O tiene que ser considerada por los estados como jurídicamente obligatoria. Es precisamente eso lo que le da la categoría de costumbre internacional, porque es reconocida y es practicada por los estados como obligatoria jurídicamente. Un ejemplo de esto es el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Pues a pesar de no estar, o sea, sí está expresamente señalada, obviamente, tratados de normas, etcétera, en un principio no fue así. Y pues es algo que a lo largo del tiempo ha venido evolucionando y se acepta precisamente como un principio general del derecho internacional y se acepta como una norma internacional. Otro de los principios que tenemos son los principios generales del derecho, precisamente, que son aquellos principios fundamentales o herramientas fundamentales también
reconocidos por la mayoría de sistemas jurídicos nacionales y aplicables al derecho internacional. Estos pueden ser la buena fe, la equidad y el pacta sunt servanda, que es este principio de que los pactos deben cumplirse. En cuanto a los principios generales, podemos decir que son aquellos que también ayudan a la formación de normas internacionales. Es decir, es como esta serie como de requisitos, por así decirlo, que se establecen en común entre la comunidad internacional y que pueden ser considerados precisamente como requisitos al momento de ratificar una norma, un tratado o una convención internacional. Tenemos también los medios auxiliares que, como ya lo mencionaba previamente, son la jurisprudencia y la doctrina. Como ya lo mencionaba también, no son fuentes directas del derecho, sino que estas ayudan al contrario a interpretar, a desarrollar y a aplicar las normas internacionales que se creen. ¿Por qué? Porque precisamente son como esos conceptos emitidos por autoridades de la comunidad internacional, emitidos o bien por una corte internacional o precisamente por algún doctrinante que tenga influencia, que tenga experiencia dentro de la comunidad internacional. Dentro de las decisiones judiciales podemos ver las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y tribunales internacionales que constituyen a la evolución del derecho internacional. También tenemos, en cuanto a la doctrina, las opiniones de juristas y académicos que sirven como referencia interpretativa. También hay otra cosa que son las fuentes secundarias y fuentes secundarias que han ayudado al desarrollo del derecho internacional. Estas son unas fuentes adicionales diferentes a las fuentes tradicionales del derecho internacional que han ayudado a la creación de normas internacionales, a su interpretación y posterior aplicación. Tenemos las resoluciones de organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, que no siempre son vinculantes, pero que pueden influir en la formación del derecho. Esto es como ya lo había mencionado hace un rato en el video, como con el Consejo de Seguridad de la ONU y la resolución pacífica de controversias internacionales. Ellos pueden emitir resoluciones, pueden emitir opiniones y recomendaciones. Sin embargo, más allá de eso, no necesariamente todo lo que ellos emitan va a ser vinculante, va a ser obligatorio, porque precisamente es eso, o sea, son como resoluciones, opiniones y recomendaciones. También están los actos unilaterales de los estados, que son esos compromisos asumidos individualmente por un estado que pueden generar obligaciones jurídicas. Acá en los actos unilaterales de los estados podríamos mencionar las reservas, pero pues de eso ya hablaremos un poco más adelante. Acá como conclusión podemos decir que las fuentes del derecho internacional garantizan la existencia de un marco normativo para regular las relaciones internacionales. La combinación de tratados, costumbre, principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina permiten la evolución y adaptación del derecho internacional a nuevas realidades. Es decir, todas estas fuentes del derecho, al fin y al cabo, más allá de ser consideradas como fuentes del derecho internacional, deben ser consideradas también como herramientas. Herramientas que la comunidad internacional puede tomar no solo para la creación de normas, sino también para su posterior interpretación y aplicación, porque esto nos establece como determinados límites o determinadas circunstancias mediante las cuales podemos aplicar las normas jurídicas sin que se lleguen a vulnerar los derechos de los estados que firman esas ratificaciones, esos tratados, esas convenciones, etc. En este caso, de nuevo, se aplica la teoría monista y dualista acerca del derecho internacional. Es decir, si el derecho internacional es superior al derecho internacional en sí mismo o está en el mismo nivel del derecho internacional de los estados que lo acogen. Finalmente, tenemos acá la capacidad para celebrar tratados por parte de los estados. Tenemos que recordar que los estados claramente son sujetos del derecho internacional público, lo cual les confiere esta capacidad de obrar en representación de su propio estado.
de obra en representación de toda la comunidad nacional. Esto, obviamente, sin estar vulnerando el derecho administrativo interno que tiene ese Estado. Dentro de esas capacidades, dentro de esas competencias que tiene el Estado como sujeto del derecho internacional público, está obviamente la capacidad para celebrar tratados. En cuanto a la capacidad para celebrar tratados, tenemos que los sujetos con capacidad para celebrarlos son principalmente los estados y las organizaciones internacionales. Los estados, en virtud de su soberanía, tienen la capacidad plena de celebrar tratados siempre que estén de acuerdo con sus normas internas y su constitución. Acá podemos ver claramente cómo esa relación que hay de esa capacidad de celebrar tratados con esas teorías del derecho internacional, que son las teorías monista y dualista sobre la aplicación del derecho internacional en los estados. Las organizaciones internacionales también tienen esta capacidad, pero está limitada a los fines para los cuales fueron creadas. Ahora, las reservas, que como mencionaba anteriormente, las reservas son declaraciones unilaterales hechas por los estados en el momento de la ratificación de un tratado. Mediante estas reservas, el Estado expresa su intención de excluir o modificar el efecto de determinadas disposiciones contenidas en ese tratado en relación con ese mismo Estado. Es decir, si un Estado tiene la capacidad de celebrar tratados como sujeto del derecho internacional público, asimismo, al momento de ratificarlo, al momento de aceptarlo y ratificarlo dentro de su ordenamiento jurídico interno, tiene la capacidad y está en la posición de reservarlo, de hacer reservas al mismo. Es decir, puede en sus facultades, en su soberanía como Estado, decir como, bueno, yo lo acepto, pero con tales y tales condiciones. Me gustaría modificar tal cosa o excluir tal otra y no aplicarlo dentro de mi ordenamiento jurídico. Esto puede ser porque considera que va en contra de su ordenamiento jurídico interno o por otras razones. Pero pues los estados o en general los sujetos del derecho internacional público que tienen la capacidad de celebrar estos tratados también están en capacidad de imponer reservas a esos mismos tratados que están celebrando. Acá también tenemos que las reservas no pueden ser incompatibles con el objeto y el fin del tratado. O sea, puede un Estado hacer una reserva a un tratado, pero esta reserva que hace no puede ser contraria a lo que se pretende proteger, a lo que se pretende llevar a cabo mediante el mismo. Y deben ser aceptadas por los demás estados para ser válidas al momento de la ratificación. Esto pues va más que todo como con esto de que los tratados pueden ser multilaterales, no solamente entre dos estados, sino entre varios estados. Entonces, al momento de que un estado haga esa reserva, los demás estados que están firmando y ratificando ese tratado, ese acuerdo, tienen que estar de acuerdo con esa reserva hecha por parte de ese estado. También tenemos la observancia y el cumplimiento de dichos tratados. Los estados están obligados a cumplir los tratados que han ratificado de buena fe, siguiendo el principio de pacta sunt servanda, es decir, que los tratados deben cumplirse. La observancia y el cumplimiento de los mismos son esenciales para el funcionamiento del derecho internacional, y la violación de un tratado puede dar lugar a la responsabilidad internacional, incluida la posibilidad de sanciones y medidas correctivas. Como podemos ver, esto de la observancia y el cumplimiento de los tratados va muy de la mano y está muy interconectado con lo que mencionaba al principio del video respecto a la responsabilidad internacional de los estados. ¿Por qué? Porque si un estado está aceptando un tratado y lo está ratificando para su ordenamiento jurídico interno, precisamente se está obligando a cumplirlo de manera voluntaria. Es decir, ahí se está generando una norma para la comunidad internacional y se está generando una obligación para los estados que aceptaron ese tratado, esa convención, esa norma. En caso de que el Estado llegue a incumplirla, pues obviamente acá se activará la responsabilidad internacional del Estado.
porque está incumpliendo con esa norma, con esa obligación que voluntariamente aceptó. Por último, tenemos la interpretación de los tratados. La interpretación de los tratados se rige por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969. Esta establece que un tratado debe interpretarse de buena fe y de acuerdo con el sentido común de las palabras utilizadas en su texto, tomando en cuenta también su contexto, sus objetivos y sus propósitos. La Corte Internacional de Justicia puede ser llamada a interpretar tratados cuando surgen disputas entre los estados. Es decir, una vez un Estado ha aceptado y ha ratificado un tratado dentro de su ordenamiento jurídico interno y se ha obligado internacionalmente de manera voluntaria y se ha generado esa norma de obligatorio cumplimiento dentro de la comunidad internacional entre los estados que firmaron ese acuerdo, el Estado también está en capacidad de interpretarlo libremente. Sin embargo, acá la Convención de Viena nos establece unos requisitos para la interpretación de esos tratados, que primeramente es que se debe realizar, pues obviamente siguiendo el sentido común de las palabras del texto que está literalmente contenido allí en el tratado, y también que debe interpretarse de buena fe. Ahora, en caso de que llegue a haber alguna controversia entre los estados que firmaron estos tratados, la Corte Internacional de Justicia puede ser llamada a interpretarlos, pues precisamente porque un Estado, al poderlo interpretar libremente, puede no coincidir con esa interpretación. Ahora, si se llama a un tercero, que adicional a esto es una autoridad dentro de la comunidad internacional, como bien lo es la Corte Internacional de Justicia, claramente nos va a emitir un concepto con el cual ambos estados tienen que estar de acuerdo. Es por esto que se hace como esto de puede haber un tercero que pueda interpretar estos tratados en caso de ser necesario. Bueno, y pues esto sería todo como respecto a la capacidad de celebrar tratados, su interpretación, su observancia, su cumplimiento y la capacidad de realizar reservas por parte de los estados como sujetos del derecho internacional público. Finalmente, las referencias que utilicé para responder esta pregunta es la siguiente. Artículos científicos de investigación. Tengo como tal 5 artículos de investigación científico. Este no carga. No, mentira, ya cargo. Y finalmente este video. Este video sobre las fuentes del derecho internacional público, que también utilicé un video de esta chica para responder la primera pregunta. Y pues bueno, eso ya sería todo por el video. Muchas gracias.